Vamos a orar y vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. Señor, te damos gracias esta mañana por tu misericordia y tu gran bondad para con nosotros. Señor, cantábamos que tú eres lo más grande que nuestras mentes pueden comprender y eres aún más maravilloso de lo que nos asombras con tus maravillas. Pero también cantábamos que eres nuestro Dios santo. Controlas los reyes, controlas las circunstancias, por amor a tu nombre y por amor a nosotros bajaste y descendiste para salvarnos y nos diste vida en Cristo Jesús. De alguna u otra manera, Señor, nos llamaste a tu presencia santa y ahora podemos disfrutar de esa gran maravilla y continuo deleite en ti. Señor, tú sabes lo profundo que es Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Solo tú puedes comunicarle a tu pueblo las profundidades de tu palabra. Tú sabes cuán limitado soy yo, cuán incapaz soy. Te pido que tu palabra sea la que, utilizada por tu Espíritu Santo, transforme nuestros corazones hoy. Haz la obra que solo tú puedes hacer, da el fruto que solo tú puedes dar. Te pido que me guardes en no decir cosas que puedan desviar la atención o puedan llevar a considerar temas que tal vez no tenemos el tiempo para desarrollar. Dame sabiduría y dale a tu pueblo, yo junto con ellos, humildad para recibir y entender tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. A pedirle que me acompañe o abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Y antes de leer la porción, nada más voy a tratar de ponernos como al día en lo que habíamos quedado la última vez, porque tuvimos dos sesiones aprovechando Semana Santa. Pero la última vez que hablamos, que vimos Éxodo capítulo 2, versículos del 11 hasta el 25, hablamos de que Moisés fue llevado al desierto para ser transformado a nivel de carácter por el Señor. Y en esa enseñanza estudiábamos la última porción del capítulo 2, versículos 23 al 25, donde nos mostraba a un Dios listo, escuchando, poniendo atención, recordando el pacto que había hecho con su pueblo y lo que esa porción junto con el resto del capítulo 2, versículos del 11 hasta el 22 nos decían es Dios preparándose para ahora empezar a liberar a su pueblo, pero antes de eso Moisés tenía que tener el carácter formado. Ahora estamos delante de los versos que nos dicen Moisés está listo, el pueblo está listo y Dios ahora ha determinado revelarse a Moisés para llamarlo a caminar junto a él y para que Moisés sea el instrumento en sus manos para la liberación del pueblo. Hoy vamos a estudiar la primera parte de un encuentro, considero yo, uno de los más impactantes encuentros que hay en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia. Es un discurso extenso entre la revelación de Dios y Moisés y un diálogo después entre Moisés y Dios entendiendo y Moisés haciendo preguntas al Señor. Este diálogo extenso, vamos a estudiar la primera parte que antes de leerla, yo estoy convencido que este es el punto que el autor Moisés quiere hacernos ver en esta porción, es la revelación del Dios Santo a Moisés. Es la revelación del Dios Santo. Moisés está a punto de encontrarse con su Dios y lo que tiene que aprender de ese Dios en medio de todo el diálogo que va a tener en primera instancia es su santidad. Pero pensando en eso, ¿cómo disfrutar de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6? Para nosotros yo pensaba entonces, y le pido al Señor que esta narración nos afirme
en confianza y gratitud en un Dios que es nuestro Dios santo. Que la narración que vamos a ver nos afirme en confianza y gratitud en nuestro Dios santo. Entonces vamos a leer ahora sí la porción. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces el Señor le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Este es claramente un encuentro de la revelación del Dios Santo a Moisés aquí. Y esto vamos a dividirlo en tres partes. Esta es la primera parte. Moisés antes de encontrarse con el Dios Santo. Noten el verso 1. Cómo nos describe a Moisés antes de encontrarse con el Dios Santo. Dice el verso 1 que Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, que es el mismo que Reuel, es el mismo nombre para su suegro, quien era sacerdote de Madián, y Moisés condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, llevándolo al monte Horeb, el monte de Dios. El verso 1 nos marca en primera instancia una temporada ahora distinta de la vida de Moisés. La vida de Moisés se divide en 4 porciones de 40 años cada una. Los primeros 40 Moisés los vivió en Egipto, los primeros 40 años de su vida. Los segundos 40 años los vivió en el desierto, que es aquí donde nosotros estamos ahora. Pero después de este encuentro, Moisés va a vivir otros 40 años sirviendo al Señor. Moisés vivió 120 años. Ahora entonces nuestro texto nos coloca en esos 40 años de Moisés en el desierto. Moisés entonces ahora tiene 80. Moisés tiene 80 años aquí. Y han pasado 80 años sobre la vida de este hombre. Empezó como príncipe de Egipto, todas las riquezas, todas las glorias, vida asegurada, jubilación asegurada, carruaje del último modelo. Y en medio de eso, Dios lo saca y lo pone en el desierto. Y la forma como utiliza el desierto es para que se convierta en pastor de su suegro por 40 años. El verso 1, además de indicarnos que han pasado 40 años más sobre Moisés, nos muestra dos cosas o dos elementos de cómo el Señor ha estado trabajando en Moisés que tienen que ver con su carácter. Nos indica por un lado que ante los ojos del Señor Moisés está listo, no estaba perfectamente listo porque nunca estuvo perfectamente listo. Pero ante los ojos del Señor Moisés ya estaba listo. Ante los ojos del Señor ya Moisés estaba listo, porque no quiero adelantarme lo que vamos a decir. Pero los dos elementos que podemos notar en el verso 1, el primero de ellos es que nos afirma el oficio pastoral de Moisés. Esto quiere apuntarnos a que Moisés probablemente ha sido pulido durante este tiempo en el desierto para entender la sumisión y la sujeción a la autoridad. Probablemente Moisés, siendo príncipe de Egipto, su entendimiento de autoridad era muy vago porque él estaba muy cercano a ser la autoridad. Entonces, como que cuando eres el hijo del rey, es muy probable que autoridad te cueste mucho entenderla, ¿verdad? Pero ahora
pasando sobre él 40 años, bajo la autoridad de su suegro, siendo uno de sus empleados, probablemente Moisés había crecido en entender la sumisión y la sujeción, lo cual ahora no tendría problema de entender lo que es someterse y sujetarse al Señor. Esa es en primera instancia. En segunda instancia, dejando de lado un poco la sumisión y el crecimiento de Moisés en el carácter de entender la autoridad, lo cual lo hace humilde, lo hace paciente y lo hace reconocer su lugar, Moisés, al ejercer el ejercicio pastoral, ahora entendería lo que es guiar, lo que es cuidar, proteger, proveer y todo lo que pueda desarrollarse dentro de un ejercicio de pastoreo. Moisés ahora estaba listo para guiar al pueblo del Señor, para cuidar, para proteger y para proveer de parte del Señor al pueblo que Dios pondría en sus hombros para que fuera el mediador de un pacto, iglesia, y de una vida espiritual que Israel nunca había experimentado. Solo en este verso 1 se nos está mostrando dónde estaba Moisés antes de encontrarse con el Dios Santo. Iglesia, Moisés se levantó como un día normal para ir a pastorear, pero Dios sabía que no sería un día normal para él. Moisés nunca olvidaría ese día. Moisés probablemente también en medio del desierto luchó más de una vez en sentirse perdido, inclusive hasta sin sentido, en medio del ejercicio que habíamos dicho en un momento que para un egipcio, Moisés no era 100% egipcio, pero tenía influencia egipcia, ser pastor era lo más abominable que podía haber. Entonces Moisés probablemente en su ejercicio pastoral más de una vez pensó lo fracasado que era, pero a la misma vez recuerdan que él tenía como una idea de que Dios probablemente iba a librar al pueblo de él, por medio de él. Pensando en esa idea, viéndose en el desierto, Moisés probablemente dijo: ¿por qué todo está saliendo mal? Mi vida no tiene sentido, porque iba en contrario a sus planes. El desierto para Moisés, que duró 40 años, era el instrumento de santificación del Señor para su vida, que ahora lo prepararía para que lo que parecía un día normal se convirtiera en el día que Moisés nunca, o el evento que Moisés nunca olvidaría. Un detalle final, versículo 1. Moisés llevó el rebaño al monte Horeb, monte de Dios, dice nuestro texto. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Moisés, cuando escribe Éxodo, él agrega el monte de Dios. Es porque es en ese monte donde el Señor le dice a Moisés en el versículo 12 del capítulo 3 que cuando Él los saque de Egipto, ellos van a venir a este monte a adorarlo. En el capítulo 19, verso 6, es cuando Dios está a punto de darle al pueblo la ley que está en el capítulo 20, y en el capítulo 19 Dios habla con Moisés porque dice que el pueblo llegó en el mes tercero o al tercer mes, llegaron al monte Sinaí y Dios le dijo: se quedan aquí. Y dice el texto que el pueblo se quedó. Dios llama a Moisés y le dice: prepara al pueblo, porque yo voy a hacer de ustedes un pueblo santo. Prepáralo. La preparación era para en el capítulo 20, darle la ley. Y es cuando el monte, en el verso 20, humea y el pueblo se asusta y escucha a Moisés y le dice a Moisés: no, Moisés, hable usted mejor con el Señor. Eso es el monte Sinaí. Entonces Moisés está escribiendo aquí diciendo es el monte de Dios, refiriendo a donde el Señor se reveló al pueblo de Dios. Pero el punto es que el verso 1 nos comunica cómo Dios orquestó todo para que Moisés llegara al monte y conociera al Señor. Iglesia, los que estamos aquí hoy, que hemos conocido al Señor, algunos de nosotros pueden estar seguros, otros podemos tal vez no estar tan seguros de un día o de una fecha, pero yo estoy seguro que hubo un momento en la sabiduría y en la soberanía de nuestro Dios donde lo conocimos a Él, empezando
como todo un día normal o una semana normal, pero no era lo que Dios había preparado. Es más, tal vez muchos de nosotros recordamos un solo día, una fecha, un momento específico, como tal vez le pasó a Moisés. Pero el punto es que también otros de nosotros, poco a poco, fuimos reconociendo que tuvimos un encuentro con el Dios Santo que transformó nuestras vidas. Y lo interesante es que, o mi intención, es que usted no se ponga a pensar en una fecha. Mi intención es que usted traiga a su corazón la verdad de que el Dios Santo se reveló a nuestra vida por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús para hacernos suyos y para darnos seguridad, confianza, perdón, dependencia, amor, gracia y misericordia. Y tal vez usted no se acuerde de ese primer día. Pero yo estoy seguro que usted se puede acordar de otros momentos en su caminar con el Dios Santo donde han sido especiales y transformadores para usted. Bueno, Moisés está a punto, en nuestro texto, de encontrarse con eso. Esa fue nuestra primera parte. La segunda parte, que es la más extensa de esta enseñanza, es la revelación del Dios Santo a Moisés. Del verso 2 al verso 6. Noten el verso 2, cómo nos dice lo que sucede inmediatamente que Moisés llega al monte Horeb. Verso 2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Lo que está viendo Moisés aquí es lo que se conoce como una teofanía. Es una manifestación visible de Dios por medio de una imagen que es conocida para los hombres. Es un arbusto que está en fuego y el arbusto no se consume. Dice el ángel del Señor. Podemos decir que este ángel del Señor es Dios mismo porque el verso 4 y el verso 5 nos dicen que Dios vio a Moisés y Dios habló con Moisés. Entonces no puede decirme que es el ángel del Señor y después de un pronto a otro Dios comienza a hablar. Entonces, ¿quién es ese ángel? Es Dios mismo el que está hablando con Moisés aquí. Notemos, quiero reafirmar nuevamente, que el arbusto de la zarza es un arbusto cualquiera. Es un arbusto común en desiertos como estos. Moisés, no es la primera vez que Moisés llega al monte Horeb. Moisés ha caminado montones de veces por ese monte porque los madianitas, que era el pueblo que Moisés había quedado, eran pueblos nómadas y ellos se movían cerca del desierto del Sinaí. Moisés había notado o visto montones de veces un arbusto como ese. Pero ese día, ese arbusto ya no era ordinario. Ese arbusto ahora era extraordinario. No era cualquier cosa. Ahora ese arbusto era sublime. El fuego que cubría el arbusto era la presencia del Señor. Y el fuego no consumía al arbusto, nada le pasaba. Para los hebreos, el fuego simbolizaba luz y poder. Era como que ellos sabían que el fuego purificaba y consumía las impurezas. Esa es la relación entre la santidad y la pureza del Señor. El fuego en la Biblia, iglesia, está relacionado con dos cosas. La presencia de Dios. Tal vez usted recuerda en Génesis 15:17 cuando Dios sella su pacto con Moisés. Dios le dice a Abraham que abra animales y los parte y lo pone a la mitad y Dios pasó en medio de los animales en fuego. Ese pacto fue sellado por la presencia de Dios en medio del fuego. En Éxodo capítulo 13, 21 se nos dice que el pueblo de Israel cuando llegó al desierto, la manifestación de la presencia del Señor era una nube. La nube le daba sombra en medio del calor del desierto y los guiaba, y cuando llegaba la noche la nube desaparecía y descendía fuego y guiaba al pueblo y los cubría con calor del frío del desierto. Esa era la presencia del Señor. Y en Hechos capítulo 2
se dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, se les dieron lenguas como de fuego para hacer alusión a la presencia del Señor. Son estos textos. Entonces el fuego que Moisés está viendo es la presencia del Señor. Pero en segundo lugar, ese fuego representa el carácter puro del Señor. Deuteronomio 24:4 y Hebreos 12 dicen que nuestro Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. Entonces, el fuego que está viendo Moisés aquí representa al Señor y algo acerca del Señor. Lo que Dios está haciendo aquí es mostrándole a Moisés inicialmente parte de su carácter. Le está demostrando autosuficiencia. Dios no necesita a nada ni a nadie para Él simplemente ser. Él utiliza a su creación como Él quiera. Le está mostrando poder, majestad a Moisés. Entonces Moisés ve la zarza en fuego, dice el verso 3, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Cómo es que el arbusto no se quema? ¿Cómo es que no se consume? ¿Qué hay ahí? Noten que Dios no está hablando. Hasta aquí Dios no ha dicho nada. Simplemente se revela parcialmente en la llama, que es el punto principal. El punto no es la zarza, es el fuego que contiene la zarza lo que atrae a Moisés. A Moisés no lo atrae la zarza. Moisés dice, yo viera esa maravilla porque el arbusto no se quema. El fuego es lo que yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y Dios no está hablando. Simplemente atrae a Moisés. Ahora el verso 4 nos dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y el Señor Moisés le dijo, aquí estoy. Usemos la imaginación, eso es impresionante. Ustedes no sé si han visto la película de El Príncipe de Egipto, pero entra como esa es una de las tomas que más impacta mi vida, porque él entra, el busto se está moviendo y lo que suena es una voz sutil que le dice, Moisés, Moisés. Y él se queda, ¿quién eres? Dice, yo soy el Dios de tus padres. Es impresionante, cuando yo escucho hasta que se me pone la piel de gallina. Moisés está escuchando del fuego que le dice, Moisés, Moisés. ¿Usted se puede imaginar lo que está sucediendo aquí? El verso 4 nos muestra cómo Dios, iglesia, en primera instancia vio a Moisés. Es importante, Dios lo vio y Dios lo llamó por su nombre. La expresión de llamar de Dios a Moisés por su nombre comunica la idea de Dios conociendo íntimamente a Moisés y llamándolo para que venga a su presencia. Iglesia, Dios conoce íntimamente a sus criaturas, pero especialmente Él conoce a sus hijos y los invita personalmente a venir a Él. Hoy nosotros por medio de Cristo podemos conocer y estar en la presencia del Señor. Dice Efesios 3:12, en Cristo tenemos seguridad y acceso a Dios con confianza. Pero también sabemos en este ejercicio que nosotros estamos cerca del Señor ahora, no solo porque Cristo nos acercó, sino porque la misma Escritura, ya yo no necesito una zarza para conocer al Señor. La Escritura apunta a Cristo y Cristo es el que nos da vida. Jesús le dijo eso a los fariseos en Juan 5:39. Le dijo, ustedes examinan las Escrituras para que ellas les den vida eterna. Pero es que ellas hablan de mí. Como que Jesús dice que para conocer a Dios y disfrutar de la vida eterna, yo necesito ver al Hijo.
de Él es que hablan las Escrituras. Esto lo estoy conectando para que entendamos que Moisés es llamado a la presencia del Señor por gracia y fe, como nosotros fuimos llamados a la presencia del Señor por gracia y fe por medio de Cristo. Iglesia, nosotros podemos reconocer la verdad de que Dios nos conoce por nuestros nombres. Dios conoce a sus hijos. Dios para ellos siempre está cercano. Él es íntimo. Dios siempre está vigilante. Dios siempre está listo para socorrer. Dios siempre está atento. Iglesia, Dios vio a Moisés desde la eternidad pasada. Lo vio cuando era un embrión en el vientre de su madre. Dios lo vio cuando era un momento de nacer tan difícil en Israel. Dios lo vio cuando sus papás, confiando más en el Señor, lo pusieron en una cesta. Dios lo vio cuando él llegó a los brazos de la hija de Faraón. Él lo vio. Dios vio a Moisés cuando Moisés decidió salir un día y hacerse como sus hermanos y matar a un egipcio y huir por miedo a Faraón. Dios lo vio cuando llegó al desierto y defendió a las hijas del que iba a convertirse en su suegro. Dios lo vio cuando nació su primer hijo. Dios lo vio cuando tuvo a su esposa. Dios lo vio cuando él se levantó ese día para pastorear al rebaño del Señor como cualquier otro día. Dios había orquestado todo para que Moisés fuera llamado a la presencia del Señor para ser transformado y vivir el resto de su vida para la gloria del Dios que lo llamó de en medio del fuego. De manera ampliamente distinta, el Señor hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Pero seguido del llamado de Moisés, Moisés responde, dice, heme aquí, aquí estoy. Es una respuesta de Moisés. Al escuchar su nombre, de la presencia que está sucediendo o se está viendo ahí, él responde, aquí estoy, yo soy tu siervo, soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras porque tú me conoces. La respuesta de aquí estoy no es como pasar lista, aquí estoy, Señor. La maravilla de Moisés al escuchar su nombre de entre la zarza, Moisés simplemente dice, Señor, aquí estoy. Ya tú me conoces. Es la respuesta parecida al texto que leyó Daniel ahora, al inicio. Lo interesante, iglesia, es que esta no es la primera vez que Dios hace un llamado. Esta es la segunda o la tercera vez que Dios hace un llamado de la misma manera. Dios hace varios llamados de esta manera dentro de la Biblia. El primero es allá en Génesis 22:11, donde le dijo las mismas palabras, Abraham, Abraham. Y Abraham responde, aquí estoy, Señor. Después, él llama, en Génesis 46:2, llama a Jacob. Entre un sueño le dice, Jacob, Jacob. Y Jacob dice, aquí estoy, Señor. Después, el texto que tenemos, Éxodo capítulo 3, pero después llama a Samuel, en 1 Samuel 3:10. Samuel expande un poquito más la respuesta y dice, he aquí el siervo, tu siervo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Luego en Lucas 10:41, Cristo llama a Marta en medio de su aflicción por las tareas para que Marta pueda escoger lo que vale la pena. Y el Señor le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Y después, en Hechos 9:4, cuando Dios llama a Saúl, 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 ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saúl es, ¿quién eres, Señor? El acto de que Dios llame por el nombre va relacionado con la intención, óigame bien, con la intención de hacerle ver a quien Él está llamando a una vida con un propósito muchísimo más grande. Dios llama para algo mucho más grande, para lo cual antes vivíamos. Dios llama a Moisés
Pero el verso 5 nos describe un elemento más del carácter que hace una pausa en este acercamiento de Moisés. El verso 5, que ya lo vamos a leer, nos va a describir a Dios ya ahora revelándose a Moisés, pero ya no un elemento de autosuficiencia, sino un atributo que la Biblia resalta como el atributo característico de Dios. Ya no solo Dios le comunica autosuficiencia, ya no solo le comunica maravilla y poder o independencia, sino que ahora le muestra a Moisés que él, su Señor, está separado de su creación, que él tiene otra naturaleza. Le muestra un atributo que la Escritura resalta con poder y es su santidad. Entonces el Señor, verso 5, entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, o no te acerques más, dicen otras versiones. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Eso es, cada vez se pone más impresionante esta revelación de Dios a Moisés. Esta es la primera vez que la palabra santo en la Biblia se describe en relación al carácter de Dios. Aquí el lugar santo está describiendo al Dios con ese atributo y poderío. La santidad, iglesia, la santidad de Dios es de tal manera que convirtió un pedazo de tierra en un desierto en un santuario divino. Un pedazo de cielo convirtió esa tierra donde estaba. Dios convirtió lo profano, lo convirtió en santo. No me apague la luz porque la gente se me duerme. Seguro ya dormía el de arriba, seguro. No se me pierdan. Vamos por fe. Dios en su santidad, en este encuentro con Moisés, pónganse a pensar. Lo que el texto nos está diciendo es que Dios, cuando Él llama, y el estar separado, cuando Dios se acerca a lo creado, lo primero que Dios hace es santificarlo. Dios no toca nada sin santificarlo primero. Dios está separado de su creación, pero cuando Él se acerca a su creación, lo primero que hace es santificarla. La pregunta es ¿cómo? Bueno, así que entonces Dios llama a Moisés por su nombre, revela parte de su carácter en el fuego. Moisés quiere acercarse, Dios evita que no se acerque y es basado en su gran santidad. Pero lo que hace interesante es que Dios utiliza una expresión para Moisés que hace invitarlo a entrar a su presencia, que puede ser que pasemos por alto. Dice, quítate las sandalias de los pies. Para el judío, el quitarse la sandalia a los pies era un ejercicio de humillación. Era respeto ante una autoridad. Quitarse las sandalias era sumisión. Quitarse las sandalias era la disposición de convertirse en un esclavo y un siervo, porque los siervos no usaban calzado. Entonces Moisés tiene zapatos, está delante de la zarza que le dice, quítatelos, porque el lugar donde estás es divino, Moisés. Mi presencia ha convertido este desierto en algo santo y eres inmundo. Quítatelo. Dios humilla a Moisés, se quita los zapatos y entra a la presencia del Señor. Moisés entró por gracia en la presencia del Señor. En la presencia del Dios que se describe 3 veces santo. Algo que Moisés está aprendiendo aquí, que nunca olvidaría, es la santidad de este Dios. Moisés estaba siendo santificado por la gracia del Señor cuando éste le dice, humíllate, quitándote las sandalias de los pies y viniendo. Dios transformó ahora a un Moisés pastor de ovejas, mundano,
Y cuando digo mundano es que probablemente su mente estaba en los deleites de Egipto hasta cierto punto, o en los deleites de ser un pastor y de acostumbrarme, aquí me tocó, voy a criar hijos aquí, voy a ser pastor, voy a quedarme aquí toda la vida, ese es el propósito de mi vida. A eso me refiero con mundano. Dios agarró a ese hombre y lo revivió para que comenzara ahora una obra que marca la historia en el mundo. Mis hermanos, Dios transforma lo profano en santo. Dios en Cristo Jesús nos ha hecho santos. Dios nos ha limpiado, dice 1 Corintios 6:11, y nos ha apartado para servirle de manera especial. Iglesia, nosotros ya no somos utensilios del pecado y la mundanalidad. Ahora somos santos, como nuestro Señor es santo, y somos llamados por gracia y fe a hacer uso de esa verdad en nuestra vida en medio de las obras en nuestras vidas que van a reflejar su santidad. Voy a hacer un alto aquí y quiero referirme a que cuando Dios nos anima en medio del apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:16, a una de las verdades más fuertes, un imperativo innegociable: sean santos como yo soy santo. Iglesia, ese texto no nos está llamando para que hagamos cosas que al procurar hacerlas nos gracias por terminar la frase. Convencernos a nosotros mismos de que somos santos. Dios no nos está llamando a dejar cosas para que entonces las dejemos y al dejarlas sintamos que somos santos. Dios no nos está llamando a que obedezcamos para que al obedecerlas yo pueda sentirme seguro de que estoy obedeciendo y por mi obediencia yo soy santo. Iglesia, los creyentes ya son santos. Los hijos del Señor ya somos santos y no hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer para que cambie esa verdad. ¿Saben por qué? Porque fue Cristo y en Cristo quien fue y es santo, que hemos sido santos por su vida santa cuando Él vivió en este mundo por nosotros de una manera santa. Cristo nos trajo a la presencia del Dios Santo y ahora sí, al ser santos, Pedro dice: vivan, perseveren, vivan, disfruten. Las cosas que ustedes háganlas ahora tienen un elemento que ustedes no tenían y es la santidad. Ahora podemos disfrutar la santidad en nuestras vidas por la gracia del Señor. Iglesia, lo que Moisés está viendo aquí es ya usted lo sabe, es un encuentro directo. La prueba es la transformación de la vida de Moisés. Si Moisés no se hubiera encontrado con el Dios Santo, Moisés se hubiera dado media vuelta y jala. Pero hay algo que hace que Moisés continúe ahí. La zarza simplemente fue el medio, nada más. Pero esa revelación del Dios Santo no termina aquí. Por eso es la porción más grande de nuestra enseñanza. No solo termina aquí. No solo fue la manifestación del medio del fuego, que no, o sea, es poderosísimo, no consumía la zarza, la presencia del Señor. No solo fue suficiente llamarlo por su nombre. No solo fue por gracia invitarlo a su presencia en medio de su santidad. El Señor sigue hablando ahora. Y esta primera parte del verso 6 nos dice qué fue lo que el Señor añadió cuando Moisés estaba acercando en medio de la santidad. Ahora el Señor dice, verso 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Mis hermanos, Dios ahora se revela a Moisés como el Dios de las promesas, como el Dios fiel, como el Dios que cumple lo que promete, como el Dios de palabras de verdad y de seguridad. Cuando Moisés escucha esto, está escuchando cómo Dios comunica carácter de él. El Señor no le está diciendo a Moisés, acuérdese, para que te acuerdes que yo soy el Dios de Abraham. No acuerdes de Abraham, no, de Isaac. No. Cuando Dios usa estas expresiones, Moisés como un hebreo sabía quién era ahora el que estaba delante de él.
Ahora Moisés tenía en su mente quién era el que le estaba hablando, quién era el que lo estaba invitando a su presencia santa. Esta gran porción del verso 2 al 6, nos permite ver que Dios está viendo a Moisés, iglesia, como el hombre que estaba listo para emprender junto al Señor una de los ministerios más complejos de la vida del hombre. Guiar, cuidar, apacentar, instruir, corregir y consolar al pueblo del Señor de parte del Señor. Y mis hermanos, yo no me estoy refiriendo exclusivamente a aquellos hombres que Dios ha llamado como a mí o a Dani o a Juanjo a la labor pastoral. Yo estoy hablándole aquí hoy a los esposos que Dios les entregó a una de sus hijas para que la pastoreen de tal manera que ellas lleguen a ser más santas a la presencia del Señor. Es a usted, esposo, a quien yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando a los papás que están aquí, a los que Dios les entregó un hijo biológico o un hijo de corazón para que los pastoreen en la presencia del Señor por su verdad y en su disciplina. Yo le estoy hablando a los hombres en general en Iglesia La Gracia, que se preparan para casarse. Para los que Dios ha visto como bueno en este momento de su vida no tener ninguna pareja. Pero de igual manera eso no es un impedimento para que sirvas a tus hermanos como siendo instrumento en las manos de tu Dios santo. Yo no le estoy hablando solo a los hombres tampoco. Yo le estoy hablando a las mujeres de Iglesia a la Gracia que están solas en sus hogares por situaciones de pecado de este mundo o pecados de otros, que han tenido que ejercer esta labor pastoral. Mis hermanas, el Señor está con ustedes igualmente. Él no se ha ido. También le estoy hablando a las mujeres solteras de Iglesia La Gracia, que Dios ha determinado como algo bueno, que en este momento de tu vida no tengas pareja. Eso no es un impedimento para que en la gracia de tu Señor seas un instrumento en las manos de tu Dios para tus hermanas. Iglesia, nuestras vidas han sido transformadas cuando el Dios Santo nos llamó a su presencia por medio de Cristo y nos hizo instrumentos santos en sus manos, y ahora vivimos para Él, porque hay un texto que usted y yo necesitamos recordar siempre, y es 2 Corintios capítulo 5 verso 15. Oiga esta versión: Él, hablando de Cristo, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo, si usted está en Cristo, usted tiene la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos, sino que vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Vaya encuentro de Moisés con el Señor. Yo espero en la gracia del Señor que esta narración esté animando a tu vida. Pero esta narración nos da una reacción de Moisés. ¿Cuál habría sido tu reacción si hubiera sido Moisés? ¿Qué estarías pensando de ti mismo en un momento como este? Esta es la tercera parte y última parte, la más corta. La reacción de Moisés ante el Dios Santo. Última parte del verso 6. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando Moisés escucha la descripción personal que Dios hace de sí mismo aquí, reacciona con reverencia. Este temor reverente que Moisés tiene aquí es producido, escúchenme bien, por el entendimiento de quién es el que está hablando y de entender su condición espiritual delante de ese. El temor que Moisés tiene es producto de ver quién es el que está hablando y reconocer su incapacidad espiritual de estar delante de ese Dios que le está hablando. Voy a usar el texto que Daniel leyó, Isaías capítulo 6, del 1 al 9, que se nos describe dos expresiones similares.
En esa ocasión se nos describe en el verso 2 que dos seres angelicales, iglesia, dos seres angelicales cubren su rostro ante la santidad del Señor. Y lo llaman santo, santo, santo. Ellos cubren, esa expresión de los ángeles es una expresión similar a la de Moisés. Es una reverencia a lo que está delante de ellos. La segunda es en el verso 5 de Isaías, donde Isaías, al ver la manifestación de la santidad de Dios, en unas palabras, él comunica su incapacidad de estar delante del Señor. Y él dice: ay de mí, que soy hombre pecador y que habito en medio de un pueblo pecador, porque mis ojos han visto al Señor. Cuando uno ve esas expresiones, realmente que uno debería de entender la obra de Cristo. Nosotros no tenemos que decir eso. Cristo, por gracia y fe, nos metió a la presencia del Señor. Lo que Isaías y Moisés reaccionan es una reverencia, es una reflexión personal inclusive de cómo han vivido sus vidas antes. Si usted sabe un poco de Isaías no era cualquier persona. Isaías estaba en algún punto de su vida de ser el sumo sacerdote de Israel. En algún punto de su vida iba a tener todo. Y cuando estaba cerca de eso, Dios se le apareció y cambió su vida. Jeremías, un profeta que cualquiera piensa que es cualquier cosa. Un muchacho que creció en una gran familia, lo tenía todo. Era como el hijo del doctor que terminaría siendo el doctor perfecto y casi dueño del hospital. Tenía todo el futuro listo. Pero Dios se le apareció a Jeremías. Y por 40 años ese profeta no vio ni un solo fruto. 40 años siendo fiel, hasta que en medio de eso le dijo: Señor, ya yo estoy cansado, nada pasa, pero si yo me detengo de hacer lo que me llamaste y hay un fuego que me consume adentro. Iglesia, por su gracia, nosotros, piénselo, hay cosas, este el verso de Moisés y de Isaías nos ayuda a pensar cuántas cosas nosotros hacemos, cuántas cosas nosotros pensamos, cuántas cosas nosotros deseamos y creemos que se alejan de la santidad de Dios. Considérelo un poquito más. Las cosas que usted y yo pensamos, hacemos, deseamos y creemos, ¿cuántas de esas desafían la santidad de Dios? Póngase a pensar. Palabras que usted dice, decisiones que usted toma. ¿Cuántas de esas no desafían directamente la santidad del Señor? Y este texto no está hecho para condenarnos. El punto por el cual yo señalo esto es porque por la gracia de Cristo, quien recibió la ira santa del Dios Santo, que es fuego consumidor, por Él, nosotros podemos retar la santidad del Señor y no recibir nada. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que nos gusta que no nos pase nada. Pero no es que no nos va a pasar nada. ¿Entienden lo que quiero decir? Retar la santidad del Señor en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo hago, en lo que yo deseo, en lo que yo creo, en mí, que reta la santidad del Señor, iglesia. La única razón por la cual no nos cae fuego del cielo es porque el fuego le cayó a Cristo ya. Esa forma como vives es una forma de vivir de alguien que no comprende delante de quién está. El temor al Señor es el camino de la sabiduría, ¿no es cierto? El temor al Señor
produce en usted y en mí el entendimiento, por medio de su palabra, el entendimiento de lo que yo debería de creer, debería de desear, debería de pensar y debería de hacer. Eso es sabiduría. Y si eso es así, entonces la sabiduría es el camino al crecimiento de la santidad. El temor al Señor es el camino a la sabiduría. Y la sabiduría que viene como producto de mi temor al Señor es mi camino a la santidad. Yo no puedo dejar de pensar, dejar de creer, dejar de hacer, dejar de retar la santidad del Señor si yo no entiendo delante de quién estoy y quién es el que me habla. Cuando yo entiendo eso, se produce sabiduría. Y cuando hay sabiduría, yo creo, yo hago, yo pienso, yo deseo, yo escojo, yo actúo en crecimiento en santidad. Iglesia, nuestro deseo máximo es ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y este Dios Santo nos llamó por gracia a su presencia en medio o por medio de Cristo. Él nos ha santificado por su gracia para que podamos estar en su presencia santa, creciendo en santidad por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra que es santa. ¿Ven el valor de la santidad que la Escritura le da a la santidad? Podemos cerrar entonces esta última idea con la verdad de que Moisés, al estar delante del Dios Santo, fue humillado a reconocer que su vida le pertenecía a un ser superior inigualable. Nosotros estamos llamados a considerar exactamente lo mismo. Voy a terminar rápidamente con algunas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, una de las cosas que esta narración nos anima a considerar, iglesia, es que cada uno de nosotros ha llegado a la gracia del Señor de manera distinta y con eventos utilizados y permitidos por el Señor para que podamos considerar cuánto amor y cuánta gracia Él tiene con nosotros. El encuentro de Moisés con Dios nos ayuda a pensar y a recordar nuestro encuentro con Dios. Esa es una innegable reflexión. Otra cosa que esta narración nos ayuda ahora no a considerar, sino a reflexionar, es que muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano hemos experimentado momentos especiales con el Señor. Mis hermanos, esos momentos donde su gracia nos ha restaurado, donde su gracia nos ha consolado, donde su gracia nos ha instruido, nos ha humillado y nos ha transformado. Esos momentos nos ayudan a recordar esa gracia de un Dios santo que orquesta todo para que crezcamos en un deleite profundo en Él. Moisés, cada vez, por 40 años caminando por el desierto, más de una zarza seguro se topó. Cuando vio la presencia de fuego del Señor caminando con el pueblo, o cuando veía el desierto, Moisés recordaría la gracia del Señor con su vida. Imagínense, Moisés caminando en un arbusto, la zarza, nunca olvidaría el fuego, la voz que salió en medio de eso. Moisés ve el desierto y podría acordarse cuando estuvo 40 años ahí y se encontró con el Señor. Cuando vea el fuego, Moisés recordaría el fuego que vio y no lo consumió a él, sino que más bien lo llamó a su presencia. ¿Qué tanto traes a tu mente esos recuerdos de gracia del Señor en tu vida? Una de las cosas, o una cosa más que esta narración nos anima a ver es que nuestro Dios siempre nos ha visto, siempre nos ha conocido. Y lo que quiero decir con eso es que Dios nos ha visto en los momentos de mayor victoria, pero Él también nos ha visto en los momentos de mayor fracaso. Él nos ha visto en lo más duro y en lo menos difícil. Porque aquí yo creo que en este lado de este mundo no hay nada fácil. Pero aunque no audiblemente como Moisés, ese Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Muchas veces, ya sea por medio de un pensamiento o por una convicción. Pero al final,
lo que Él ha utilizado ha sido para que nos acerquemos a Él y nos maravillemos de su amor, para que nos asombremos de su bondad, de su benevolencia, de su misericordia. Y además, esta narración nos apunta a que veamos la santidad del Señor, la gracia del Señor, el poder del Señor, la majestad de nuestro Dios, iglesia, en medio de nuestras vidas. Creo que cuando somos conscientes de esas maravillas del Señor, se produce confianza en nuestros corazones. Y finalmente, el Dios Santo, que está separado de su creación, es digno de tener temor, es digno de tener reverencia, es digno de servicio total. No inicialmente por lo que Él ha hecho por nosotros, sino por quién es Él. Moisés se encontró con el Dios Santo, quien había sido quien lo llevó al desierto para formar su carácter. Y ahora Él estaba listo para escuchar del Señor el propósito de su vida. Nosotros hoy estamos delante de la revelación del Señor a Moisés y mi esperanza es que usted encuentre confianza y gratitud de ese mismo Dios se reveló a su vida en algún punto. Y si usted está aquí y usted no conoce al Señor, esta es la palabra del Señor para su vida. Crean en Cristo Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. En Él se formaron todo y sin Él nada de lo que es podría ser. Ese Dios santo nos ha hecho santos para disfrutar de su santidad. Que seamos animados y consolados en un texto tan lindo como Éxodo capítulo 3.